Hola, ¿qué tal? Yo soy Lili Dávila de Argentina y quiero compartir con ustedes una historia para esta nueva edición, la número 11 de Hecho en Argentina 2022. Así que compartamos historias. Había una vez un barco fantasma en el puerto de Walvis, en Holanda. No se sabía a ciencia cierta si había llegado como fantasma al puerto o si se fantasmizó estando ahí. De lo que sí estaban seguros era que esto había llegado en el siglo XVI, más o menos, que era la época de oro de los barcos. Imagínense, barcos piratas, barcos comerciantes, de aventureros. Y allí estaba, enorme. Se balanceaba suavemente en las olas en el puerto y chocaba suavecito también contra la rampa. Dicen que cuando los días eran luminosos y claros, a través de las velas rasgadas se podía ver el horizonte. Y si las noches eran claras, diáfanas, se podía también ver o la luna llena o antes un atardecer sobre el mar. Algunos dicen que el barco de vez en cuando se incendiaba. Sí, se incendiaba. Empezaba un fuego que podía ser en unas hojas resecas de la cubierta o en algún bulto y de pronto el reguero de llamas iba avanzando hasta que tomaba la cabina del capitán, el mástil y se incendiaba de tal manera que las luces del incendio se veían desde muy lejos y cuando se incendiaba completamente se lo volvía a ver luego intacto. Uh-huh. También se dice que las ratas a veces abandonaban el barco. Desde la soga que le amarraba desde la proa hasta muy lejos allá en la rampa, corrían todas atropellándose unas a las otras, haciendo equilibrio sobre la soga, y cuando llegaban a la piedra del puerto, desaparecían. Algunas personas sostienen que escucharon voces. Voces de hombres que hablaban una lengua extraña, muy extraña la suya, porque eran vocales abiertas y era una melodía tan particular que tenía ese lenguaje que les gustaba escucharlo. Uh-huh. Y hubo un tiempo, cuando empezó el siglo XX más o menos, en que se estaban intrigados cuál era el verdadero nombre del barco. Lo tenía escrito en letras negras en la popa, la proa, pero no se entendía muy bien, salvo medianamente bien cuando había niebla, porque cuando había niebla o bajaba el smog, el barco se ponía tan opaco que parecía que uno podría tocarlo o abordarlo. Pero claro, durante siglos a nadie se le ocurrió hacer esto. Y en cuanto al nombre, algunos aventuraban que podía ser uno u otro, y otros lo investigaron seriamente. Pero no se ponían de acuerdo. Surgían nombres tan llenos de consonantes, tan impronunciables, que los más pícaros simplemente se dedicaron a apostar entre unos y otros a ver quién tendría razón. Una tarde, una muchacha estaba con un joven que la acompañaba, un perfecto caballero. Y venían conversando y tomados de la mano, cantando, cuando de pronto el barco nuevamente se incendió. Empezó en un rollito de sogas secas y rápidamente empezó a trepar por todos lados. El mástil se incendió de tal forma que ella se asustó y gritó. Y gritó porque decía que alguien pedía ayuda. El joven que iba con ella
un perfecto caballero. La abrazó, quiso contenerla, pero ella sostenía que no entendía lo que él decía, que el idioma le era extraño, pero era una voz de un hombre que pedía auxilio, un hombre que, bueno, quería ir a ayudarlo. Entonces se descalzó y empezó a correr. Y cuando corría, los ojos le brillaban y no le alcanzaban las piernas para correr más ligero y no se daba cuenta siquiera que se estaba quemando con las piedras de la rampa del puerto. Pero subió al barco a escuchar esas voces llenas de aes y de íes que le pedían auxilio. Y el joven que estaba con ella, que además de un perfecto caballero, era un perfecto idiota, lo único que atinó fue llamar a la policía. ¿Para qué? Lo cierto es que a la mañana siguiente, el barco fantasma, que se balanceaba suavemente sobre las olas del puerto de Walvis, ya no estaba. Y no volvió. Nunca. No volvió. Ella se hizo fantasma. Y ella fue la única que supo el verdadero nombre del barco. Y dicen algunos que han tenido el raro privilegio de haberla visto brillar en la proa en alguna noche serena o en un día claro, en puertos inimaginables. Gracias. Esto fue Las luces del puerto de Walvis, vistas desde el otro lado del mar. Es una adaptación de un texto de Alejandra Gorodischer. Gracias.